Damos una vez más bienvenido a todos los remanentes de este sábado. Dios nos ha permitido la pandemia para poder unirnos más en un solo mensaje. Estamos hablando de un libro muy importante, siguiendo la corriente del Evangelio. Una nueva vida, que es mi salvación, que es mi identidad y un nuevo vivir. ¿Cómo podemos vivir como evangelista, como remanente en esta vida que Dios me ha dado dentro de este Evangelio? Nuevo vivir significa entender ese itinerario del pacto que Dios me ha dado en este campo, en este caminar, mirando hacia las 237 naciones. Durante casi un mes hemos estado compartiendo remanentes acerca de la sanidad. Pero ¿por qué es tan importante la sanidad? Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que usted tiene un corte y este corte en el brazo no llega a ser sanado. Le va a molestar toda la vida. Y es más, si alguien le toca ese corte, siempre le molestará, le dolerá y es más, estará cuidándose allí. De igual manera, nuestras heridas del pasado, del trasfondo, familia, ambiente, relaciones, si no son sanadas, estarán allí. Y que siempre cuando alguien quiera tocar un tema así, nosotros saldremos heridos. Satanás conoce nuestras debilidades. El texto bíblico del día de hoy, en Mateo capítulo 8, versículo 15 al 17, vemos el pasaje donde Pedro estaba en su casa y Cristo sanó a la suegra de Pedro, y esa tarde vinieron muchos endemoniados y en su nombre dice que echó fuera demonios y muchos fueron sanados. En el ministerio de Cristo aquí en la tierra remanentes había mucho ministerio de la sanidad. Y vivimos en una época también igual, obreros. Por eso el día de hoy, compartiendo el mensaje para los remanentes, para que podamos levantar un sistema de sanidad correcto, hoy hemos titulado el mensaje La sanidad física. ¿Por qué es importante nosotros tener esa sanidad física? Porque es la sanidad que viene después de lo espiritual, principalmente por lo ambiente, por lo mental, pero lo físico también necesita ser sanado. ¿Qué queremos decir con esto? Meditemos en esto. Pastor, yo me siento físicamente bien. Pastor, yo no estoy mal físicamente, yo me alimento, yo no tengo ninguna enfermedad. Sí, está bien lo que usted podrá decir como remanente, pero la sanidad física tiene mucho que ver con el inicio correcto. Cuando yo tengo un inicio correcto de sanidad, la sanidad física va a ser mucho más evidente en cualquier lugar que yo esté. Quiero decir la introducción, por eso muy importante del día de hoy. Primero, no olvidemos que en Cristo, remanentes, tenemos muchas, pero muchas promesas de sanidad. Usted puede ver las profecías de Isaías 53, dice que por sus llagas fuimos sanados. Pero tenemos que abrir los ojos, remanentes, que vivimos en una época donde hay muchas enfermedades mentales y del corazón. Si usted puede ver a países asiáticos y europeos, es algo natural que las personas se suiciden. Es algo normal que haya un bosque en Asia que digan que es el bosque de los suicidios. Y que usted caminando por ahí ve a alguien tirarse del edificio. Para muchos países, y más que están pasando por esos problemas de depresiones, es normal ese tipo de muerte. Realmente estamos en una época muy, pero muy realmente atormentados bajo la depresión, bajo la ansiedad. Esa es la época que vivimos. Es por eso, obreros, para terminar esta introducción, que la verdadera sanidad, sea mi física, sea del ambiente, sea del corazón, empieza con la sanidad espiritual. Ya que muchos creyentes, muchas personas no saben de esa sanidad espiritual, porque la palabra lo dice, espiritual, buscan la manera para poder ser sanados físicamente. Buscan ¿cómo le digo? La manera de cómo a través de cosas físicas, de la medicina, puedo sanar esto y puede ser curado, pero lo espiritual continuará ahí. Dios nos quiere dar la verdadera sanidad, pero la verdadera sanidad tiene, obreros, un inicio. Y este inicio hay promesas a través del Evangelio de Cristo. Primero, lo primero que nosotros tenemos que recordar en este contenido de la sanidad física es que la sanidad física comienza con la sanidad espiritual. Porque yo, como pastor y también como obrero, quiero repetir esto, quiero tratar de confirmar esto,
porque nosotros crecimos en un ambiente religioso, crecimos en un ambiente familiar, donde nosotros no conocíamos la sanidad espiritual. Claro, nos esforzamos en poder hacer ejercicio, portarnos bien, seguir, ir a la iglesia, pero la verdadera sanidad espiritual no estaba dando lugar. Nuestra sanidad física, que aunque estemos muy bien, debe tener un inicio por lo espiritual. Entonces, primero, para poder sanar espiritualmente, hay que, por lógica, conocer la raíz del problema físico. Yo tengo un problema de enfermedad, de cáncer o de gripe, o muchos que están atacando a los jóvenes, el SIDA, la droga, que mi cuerpo está siendo afectado. Ese problema físico tiene una raíz, ¿no? Y la raíz no es la droga o el cáncer. El problema físico tiene una raíz que viene del problema espiritual. Y esto aparece en Génesis 3, 1 al 6. Ustedes saben, remanentes, que antes de Génesis 3, Génesis 1 y 2, cuando el hombre fue creado, no existía la enfermedad, no estaba la muerte. El hombre nunca iba a morir. Tenía la imagen, la eternidad y la esencia de Dios, el ser humano. Así que el ser humano no iba a estar pensando, y si mañana me tendrá un dolor o qué enfermedad. El ser humano no pensaba en esto hasta que ocurrió el acontecimiento de Génesis 3. Y el acontecimiento de Génesis 3 ahora nos ayuda a abrir los ojos. El problema verdadero por lo que el ser humano está sufriendo físicamente es el problema espiritual. Y ya que es el problema espiritual, el ser humano no puede solucionarlo físicamente. Por eso Dios nos dio la solución para ese problema espiritual que estaba en Génesis 3, 1 al 6. Recuerden que usted y yo, remanente, no estábamos cuando el problema de la separación de Dios en Génesis 3, 1 al 6 ocurrió. Pero Dios, según la palabra de Dios, dio la promesa. Y se lo dijo a Adán y Eva, y estaba la serpiente, que la única solución para el problema físico, para el problema espiritual, para que después pudiera haber sanidad física, la solución es Génesis 3:15, la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta promesa nos iba a dar primero la sanidad espiritual. Es esto, el volver a encontrarnos con Dios y ser feliz junto con Dios. Y eso trae la sanidad física. Pedro fue capaz de confesar, porque mientras otros que no conocían a Cristo decían que era como profeta, como Jeremías, como Elías, Pedro fue capaz de decir, tú eres el Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Tú eres la solución de todos los problemas del ser humano, principalmente del espiritual. Tú eres el solucionador, el sanador de ese problema que ocurrió en Génesis 3 por la separación, el pecado y Satanás. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros, al estar en esta raíz, en este fundamento, claro que vamos a empezar la sanidad. Tanto Pedro como Juan estaban con Jesús, estaba Pedro con dos más, estaban en el monte, y mientras que Jesús se transfiguraba, dice la Biblia, apareció Elías y Moisés. Lo que Dios le enseña a Pedro y a sus discípulos es que solamente tienen que mirar a Cristo, solo Jesús, que es la solución del problema. Pero el ser humano no sabe esto y sigue pensando que Cristo es como Elías o como Jeremías o como Moisés. Por eso es que el ser humano no tiene solución espiritual. Y que no tiene solución espiritual, tampoco lo tiene físicamente. En Mateo capítulo 28, 16 al 20, Cristo, al resucitar, ¿qué le dice a sus discípulos? Vayan a los campos. Yo estaré con ustedes todos los días. Yo, que tengo el poder del cielo y la tierra, que soy el cumplimiento de la palabra para la sanidad de las personas, con este poder, vayan al campo. Dios nos ha dado esta respuesta, remanentes. Pero nosotros primero tenemos que entender dónde comenzó todo y cuál es la solución y cuál es mi confesión y en qué me tengo que enfocar y con qué poder yo voy al campo. Y Dios me ha llamado como testigo. ¿Qué quiere decir testigo? Testigo del poder del evangelio, el testigo que da sanidad en ese campo que está muriendo, enfermo espiritualmente. Ese es el inicio, y con eso viene la sanidad física. Entonces nosotros hemos tratado de solucionar nuestros problemas, nuestras enfermedades remanentes con pastillas, con medicina. No es malo, con tratamientos, está bien porque es necesario, pero primero debemos ver lo espiritual, porque en lo espiritual está el inicio para la sanidad física también.
Lo segundo que nosotros podemos ver es que también a través del evangelio, nosotros a través de la sanidad física, podemos también, después de la sanidad espiritual, recibir la sanidad de las heridas del corazón. ¿Cuántos de nosotros remanentes no hemos recibido heridas? ¿Cuántos de nosotros llevamos esas cargas, eso grabado de familia, es lo que está enraizado mucho tiempo o lo que me hicieron en el pasado y sigo pensando? Esos son llamados heridas. Y son heridas que muy pocas veces son sanadas. Y ya que están ahí, cuando alguien te toca esa herida, te enojas, te alteras. Estas son las heridas del corazón. Que sea un tiempo nosotros para comprender esto, que a través de la sanidad espiritual puedo tener también la sanidad de las heridas del corazón. En Mateo 11:28, Cristo le dijo: venid a mí los que están cargados, los que están con heridas, los que están llevando su propio peso, yo los haré descansar. Es una gran promesa. Así que nosotros no podemos decir, remanentes, no, yo viví bien en una familia cristiana, yo viví bien, muy bien en la familia donde todo fue feliz, pero no solamente hablamos heridas del corazón en la familia, puede ser del ambiente, de las personas, de una relación, hasta en el trabajo. O usted más adelante teniendo familia. Tenemos que ir a Cristo, que es el solucionador. Entonces, ¿cómo yo puedo sanar las heridas? Debo cambiar mi título de oración. No debo estar quejándome ni pensando mis heridas, sino entrego todo mi pasado, todas mis heridas, todos mis pensamientos, se lo entrego a Cristo, porque Él es el que sana. Él es el cumplimiento de la sanidad. Cada uno de nosotros, remanentes, cada uno de nosotros, obreros, tenemos diferentes tipos de heridas, tanto del pasado como ambiente y el contexto. ¿No es así? Y ya que tenemos diferentes heridas del pasado, el contexto familiar, pero tenemos a un mismo Dios y podemos ir a Él en oración. Así podemos recibir sanidad de las heridas del corazón. ¿Usted ha recibido fracaso? ¿Usted ha sentido que su vida ya no tiene sentido? ¿Para qué lo intenté todo? Sí, esas son heridas del pasado porque ha quedado en mi mente. Hasta me siento en mi autoestima baja porque siento que nada me sale bien. Cristo dijo en Mateo 11, el versículo 28 al 30, dice: venid a mí porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hallaréis, dice, hallaréis paz en vuestras almas. Hallaréis descanso, dice la Biblia. Por eso está bien si tengo fracaso, está bien si tengo heridas, está bien si me he equivocado, está bien si pareciera que en este caminar no me va realmente como yo quisiera. Yo debo ir a aquel que me da descanso, aquel que yo puedo entregar mi vida, mis pensamientos, y él, que su yugo es fácil, que voy a él porque yo estoy cansado y trabajado, y en él puedo descansar. Así yo recibo las heridas, la sanidad de las heridas del corazón. También tenemos heridas de los antecedentes. A veces lo que mis padres me hicieron, a veces lo que mis abuelos transmitieron, eso se transmitió a mis padres y también se transmitió a mi vida. Ya que todo eso fue transmitido a mí, me causó heridas. Y en el día de hoy, si no comprendo esto, y si usted remanente no se ha casado, usted no ha tenido una familia y no ha sido sanado de esto, esto se transmite también a su generación. Por eso el día de hoy, como remanentes, a pesar que tengamos heridas, a pesar que tenemos muchas cosas del contexto, restauremos con la alabanza y la acción de gracias. En 1 Tesalonicenses 5:16 dice que no dejemos de dar gracias. El culto es la restauración de la sanidad de mi vida por la palabra. Y doy gracias a Dios en todo lo que pasa en mi vida, a pesar de mis heridas, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Todos nosotros, lo repito otra vez, pasamos por heridas muy profundas. Y a veces nosotros no lo queremos compartir con nadie por la pena o por lo que dirán o por lo que pensarán de mí. ¿Cómo puede ser que yo, un remanente, un creyente, tenga ese tipo de heridas y pensamientos? Ese tipo de pensamientos no llegará a nosotros. Y así, por eso es que no nos abrimos. La herida está ahí. Pero por eso necesitamos ir a Dios, dice la Biblia. Estar delante del culto, saber que Él nos dará descanso y todas las heridas del pasado, presente y futuro serán sanados a través de la sanidad espiritual. No olvidemos en este punto que el pasado es la dirección y la respuesta para el futuro. ¿Qué queremos decir con esto?
Usted tendrá muchas cosas que le ha pasado en el pasado. Y tal vez ni siquiera usted quiera recordar esto. Pero para muchos que también están pasando por esto, para ellos hablar, que usted hable de su pasado, pero hable con gozo, es la dirección también para ellos. Y es más, eso le dará respuesta a ellos, a estos remanentes en el futuro. Por eso yo debo agradecer por mi pasado. A pesar que tuve una mala experiencia, doy gracias porque a través de mi pasado está la plataforma, la dirección y respuesta para el futuro, que son los remanentes. Usted, si ha recibido sanidad del corazón y está siendo sanada, amén. Pero recuerde que hay un propósito. Y con esto podemos ser testigos a través de esta sanidad espiritual. Y la tercera cosa que la sanidad física también llega a sanar es la sanidad del ambiente. La sanidad del ambiente es muy importante porque lo que a usted le pase a su alrededor o lo que ocurrió en su contexto también marcará su hoy. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros venimos más Latinoamérica, que venimos de un pensamiento católico, de un pensamiento indígena, que todo lo hacían a mano, que el Dios era hecho a mano. Ese pensamiento muchas veces está todavía con nosotros, porque fueron dados por nuestros padres, fueron dados por nuestros antecedentes, y a pesar que esto lo vemos en nuestras casas, a veces vemos imágenes o estas cosas, hay que recordar que es parte, porque así se nos fue grabado en el ambiente. Y eso es la idolatría. Nosotros tenemos que deshacernos de todo lo que sea idolatría. ¿Qué significa esto? Que todo lo que esté por encima del evangelio es idolatría. Y yo debo sanar ese ambiente. Sí, no le estoy diciendo que agarre, si usted tiene imágenes y si su mamá no entiende, sus padres no entienden, que lo vaya y lo queme. No entiende que hay un ambiente espiritual, que el ser humano, que su familia, antecedentes, están atrapados por la idolatría. Y hay que deshacernos de esto. ¿Por qué? Todo lo que está por encima del evangelio, hasta mis pensamientos y mi ideología, que una vez lo vimos en el mensaje, puede ser idolatría. ¿Cómo puedo sanar el ambiente? Cambiando mis pensamientos, coordinando mis pensamientos con el evangelio. Levanto un título de oración. Estoy ansioso, estoy desesperado. Se lo entrego a Dios. Tengo situaciones. ¿Por qué se lo entrego a Dios? Porque Él guardará mis pensamientos. Él guardará mi corazón en Cristo Jesús. Por eso mi vida, mis pensamientos, todo lo que está a mi alrededor tiene que estar coordinado con el evangelio. Jesús es el Cristo. No hay que vivir ansiosos, es lo que dice Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos. Está bien que exista el afán, la ansiedad, pero usted no se deje mover por esto. El ambiente es algo obvio, de que las personas a su alrededor vivan desesperadas, vivan apuradas, todo lo deseen tan rápido y piensen que no haya respuesta. Yo debo sanar ese ambiente y no debo vivir ansioso. Mis pensamientos tienen que coordinar con el evangelio y debo deshacer todo lo que no sea el evangelio. Yo quiero concluir, obreros remanentes, en este mensaje importante de esta semana. ¿Cuál va a ser su foro para esta semana como remanentes? Es que primero yo debo reconocer que yo también vengo de muchas heridas físicas, mentales, de ambiente, del corazón, y eso trae ese problema físico que muchas veces tengo: dolores de cabeza, la columna, la jaqueca. Esos problemas físicos vienen de un antes, vienen de un contexto que muchas veces es por el ambiente, es por las situaciones. Pero ¿por qué? Porque no hemos conocido el verdadero problema. Y el verdadero problema, la Biblia dice que es espiritual. Así que si el verdadero problema es espiritual, conocer ese verdadero problema, ver la solución de ese problema, es verdadero problema, aferrarnos a la promesa de Dios de la sanidad, es la respuesta para nosotros, para la sanidad física. Entonces hoy quiero confirmar, la verdadera sanidad, remanentes, empieza con la sanidad espiritual. No hay otro. La verdadera sanidad tiene que empezar con la sanidad espiritual. No puede empezar de otro modo. ¿Por qué? Porque si yo trato de sanar físicamente, mentalmente y en el ambiente, puede que sea sanado, pero muy pocas veces dura. Nos frustramos,
¿Por qué? Porque el ambiente cambia, las situaciones cambian, las personas cambian. Yo primero debo tener la sanidad espiritual. Hechos 1:8 nos dice que recibamos poder del Espíritu Santo para ser testigo. Ahí está el inicio de la sanidad. En Efesios 5:18 Pablo dice, sean llenos remanentes del poder del Espíritu Santo, sean llenos del poder de Dios. ¿Por qué? Porque ahí inicia la sanidad. Yo soy un creyente que vengo de Egipto también, vengo de este mundo, salí de este mundo y muchas veces mis pensamientos y mis heridas del pasado siguen en ese Egipto. Por eso para ser sanados yo necesito el poder que viene de Dios, el poder espiritual para ser testigo y entender que solo la llenura, el poder y la obra del Espíritu Santo me pueden dar la sanidad en esta época. Tendremos la victoria, remanentes, cuando seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y después podemos recibir ayuda de los doctores y medicinas. Por eso le estamos diciendo, no es que yo soy muy espiritual y digo yo solamente necesito la sanidad espiritual y no necesito esos doctores. No, Dios por algo, remanentes, creó los doctores y la medicina. No lleguemos a ese extremo. Yo necesito la medicina, necesito los doctores, pero primero necesito ser sanado espiritualmente. Y si soy sanado espiritualmente, entonces yo puedo tener el proceso de sanidad física a través de la medicina. ¿A través de qué? De los doctores. Por eso es importante cuidarnos, pero ante todo, ser sanados espiritualmente es la respuesta para nosotros como remanentes. Usted tiene sanidad, enfermedades físicas, ya sabe por qué. Necesita ser sanado físicamente, primero necesita ser sanado espiritualmente. Reciba la fuerza a través del foro del mensaje de hoy, que pueda recibir la gracia cada día para que nosotros como remanentes podamos levantar un ministerio especializado de sanidad en los campos, pero la sanidad espiritual, la sanidad que Dios nos ha dado a través del evangelio, y ahí entonces vendrá la sanidad. Amén, obreros. Gracias por ese tiempo importante y que podamos recibir la gracia y el poder a través del mensaje que Dios nos ha dado el día de hoy. Esperamos con mucho gozo su foro para que juntos podamos recibir la fuerza y la guía a través de este mensaje que Dios nos ha dado. Amén.